Bueno, buenos días, el Señor Jesucristo los bendiga. Amén. Vamos a la palabra del Señor Jesucristo. Vamos a la palabra de Dios. Esta mañana, amén, el Señor Jesús lo bendiga. Esta mañana el Señor puso en la boca del pastor Luis Eduardo un pasaje que está en el libro de Romanos, en el capítulo 12, ¿cierto que sí? Romanos capítulo 12, que viene muy acorde con el mensaje que traemos para el día de hoy. Viene muy de la mano. Romanos capítulo 12. ¿Qué dice Romanos capítulo 12? Romanos capítulo 12 en el versículo 2, ¿correcto? ¿Sí? Romanos 12, 2. Está muy de la mano de este mensaje. Gloria al Señor Jesús. Romanos 12, 2. Así dice el Señor, así dice el Señor Jesucristo, así dice la palabra de Dios. Le damos desde el 1, Romanos 12, 1. Dice el Señor Jesús: por tanto, hermanos, ¿este mensaje para quién es? Este mensaje es para cristianos, ¿cierto? Este mensaje es para cristianos. Por eso la palabra de Dios dice hermanos, por tanto, hermanos. Es un mensaje para usted, es un mensaje para mí. Dígale a su hermano que está al lado, este mensaje es para usted. Amén. Ese mensaje es para cada uno de nosotros. Ese mensaje es para cada uno de nosotros. Recibamos este mensaje, recibamos la palabra de Dios, como dice la palabra de Dios, recibamos la palabra con humildad. Vamos a recibir esta palabra con humildad. ¿Qué es recibir la palabra de Dios con humildad? Recibir la palabra de Dios con humildad es aceptar que lo que está escrito en la palabra de Dios es la única verdad, es la verdad absoluta, y que yo debo recibirla, creerla y ponerla en práctica. Es recibir la palabra de Dios con humildad. Amén. Tener un corazón dispuesto a escuchar la palabra, a escuchar el mensaje de Dios, a entender que hay un mensaje que quizás este mensaje no está de pronto de acuerdo con lo que yo he creído toda mi vida. Y aunque el mensaje no esté de acuerdo con lo que tú has creído toda tu vida, tú debes creer, porque es un mensaje para los hijos de Dios, tú debes creer no al predicador, a la palabra de Dios. Amén. Por eso es que vamos a leer la palabra de Dios, para que sea ella la que nos confirme, para que sea la palabra de Dios la que nos dé esa tranquilidad, esa paz, de saber que lo que estamos leyendo, que lo que estamos predicando, que lo que se predica en esta comunidad, pues es lo que está aquí escrito. Eso me da paz. ¿Qué me da paz a mi corazón? Mire, a veces uno escucha a los hermanos diciendo frases como esta, y a veces son frases que caen un poquito en frases cliché, y a la vez son frases un poquito peligrosas. A ver, yo les digo una frase que se usa mucho. Dice, si eso le da paz, es de Dios, ¿cierto? Créalo, si eso le da paz. Bueno, pero no es el hecho que algo me dé paz necesariamente del Señor. No es el hecho. O sea, cuando yo digo que algo me da paz, ¿hacia dónde estoy acudiendo yo? ¿Hacia dónde acudo para recibir esa paz de la cual estoy hablando? Hacia mis sentidos, ¿cierto? Hacia mi corazón. Amén. Entonces, si algo te da paz, no necesariamente es de Dios. La única que me puede dar la paz y la tranquilidad es la palabra de Dios. Es la única. Entonces, porque cuando yo espero que algo me dé alegría, gozo, de pronto, en mi humanidad, quizá puedo estar equivocado, quizá lo que estoy recibiendo son cosas de la carne, cosas del alma que me alegran el corazón, me parecen bonitas, son cosas que me llevan por un camino de alegría, de gozo humano, pero no necesariamente son cosas que me llevan a la salvación. Entonces, que algo te dé paz, eso es como muy peligroso, muy peligroso. No necesariamente algo que te da paz viene de Dios. Hay cosas que son fuertes, que vienen de Dios y que tal vez vienen a inquietar tu corazón. ¿Cierto que sí? Y vienen de Dios.
y vienen a inquietar mi corazón. Vamos a ver algunas de ellas. Yo creo que hoy hablaremos de algunas de ellas que tal vez van a inquietar tu corazón, pero vienen de Dios. Amén. Decía que estábamos esta mañana leyendo Romanos capítulo 12, ¿cierto? Romanos 12:1 dice así, por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Versículo 2, ojo a esto, versículo 2. Esto viene para todos y cada uno de nosotros. No os conforméis a este mundo. No nos conformemos al mundo, a las cosas del mundo, a lo almático, a lo que viene del alma, a lo que el mundo me ofrece, a las alegrías tal vez que el mundo me ofrece, a las satisfacciones que el mundo me ofrece, a la tranquilidad o la paz que la psicología del mundo me ofrece. No os conforméis a este mundo, sino, ¿qué debo hacer yo? ¿Debo estar mirando el mundo? ¿Debo estar pendiente de qué me ofrece el mundo? ¿O debo estar pendiente y siempre en mi corazón ansioso de recibir lo que el Señor tiene para mí? Vea lo que dice la palabra de Dios. Dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos. ¿Usted cree que usted tiene que ser transformado? ¿Usted cree que Amén. Esta renovación y este cambio y esta transformación debe ser diaria. A veces uno cree que porque yo, pues ya soy cristiano, ya no tengo que cambiar absolutamente nada. Sencillamente debo como que seguir por este camino. Y vea que el Señor dice que hay un camino ancho y hay un camino estrecho o angosto. Hay un camino ancho que lleva a la perdición. Y hay un camino angosto que lleva ¿hacia dónde? Hacia la salvación. Ahora, la puerta es el Señor Jesucristo y el camino es nuestra vida. Nosotros en esta vida vamos a ir caminando en este camino estrecho. No somos seres humanos que estamos allí como congelados en el tiempo. Como cristianos nosotros tenemos que renovarnos todos los días e ir creciendo en el entendimiento y en la renovación de nuestro entendimiento, como dice la palabra de Dios. Debemos ir creciendo. Por eso el Señor Jesucristo dice, no se conformen a este mundo, transformaos por medio de la renovación ¿de qué? ¿En dónde está el gran problema y en dónde está el conflicto que tiene el ser humano? ¿En dónde está el conflicto? El conflicto de los seres humanos está en los pensamientos, en su entendimiento, en lo que ha creído, en su corazón, en otras palabras, ¿cierto? En su corazón, que es engañoso. El corazón es engañoso. Eso dice la palabra de Dios y yo tengo que creer lo que dice la palabra de Dios. Entonces, esto de confíe en su corazón, pues no confíe en su corazón. A la hora de la verdad, no confíe en su corazón lo va a engañar. Su corazón va a querer cosas del alma, de los sentimientos, y su corazón lo va a engañar. Renovaos, dice el Señor Jesucristo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el Señor acá? Que yo tengo que ir creciendo en el entendimiento de las cosas de Dios. Tengo que ir creciendo en el entendimiento de la palabra de Dios. Tengo que ir creciendo, me tengo que ir renovando. ¿Cuántas cosas necesito cambiar? Algunos dirán, no, yo no necesito cambiar nada. Yo soy cristiano de muchos años, pastor, yo soy cristiano, y entonces cada uno saca su credencial, y como que si la credencial fuese válida por la cantidad de años que la persona tiene tal vez en este caminar en el Señor. Entonces algunos dirán, no, yo tengo 20 años, pastor, mire mi certificado, 20 años. Yo vengo con 20 años. Otro dirá, no, yo tengo 10 años, pastor, en el Evangelio, ¿no? 10 años en el Evangelio. 10 años y conoces al Señor Jesucristo o no lo conoces. Tal vez no lo conoces. 10 años.
Curiosamente, el Señor Jesucristo trajo un ejemplo de un judío fariseo principal de la sinagoga y le dijo, usted siendo maestro, ¿no sabe esto que le estoy diciendo? ¿Quién era ese? Nicodemo. Nicodemo, aunque él conocía de las Escrituras porque era un fariseo, dice la palabra de Dios, conocía de las Escrituras, pero no las entendía. Conocía las Escrituras, mas no las entendía. ¿Cuántas veces te has leído la palabra de Dios? Alguno dirá, yo me la he leído 2, 3, 4, 5, no sé cuántas veces te la has leído. ¿La has entendido? ¿El Señor te ha hablado? ¿El Señor ha transformado tu vida cuando has leído la palabra de Dios? ¿Ha habido un cambio en tu vida? ¿Has nacido de nuevo? ¿Eres una nueva criatura o eres el mismo de siempre? ¿Naciste de nuevo o eres el mismo? Dice la palabra de Dios y volvemos a Nicodemo cuando el Señor le dijo, el que no nace de nuevo, no puede. Ahí hay un impedimento. No, pastor, yo soy así, yo siempre he sido así, pero yo no cambio, esa es mi vida, yo toda la vida he hecho esto, ¿no? O sea que nunca vas a cambiar, nunca tu entendimiento ha cambiado, tú vas a seguir siendo el mismo, y si tú vas a seguir siendo el mismo, dice la palabra de Dios, pues no has nacido de nuevo, sigues siendo la misma persona de antes, tu entendimiento acerca de la palabra de Dios no ha cambiado. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis que, ¿cómo sé yo, cómo sabe usted cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo la sabe? A ver, porque es que uno empieza con sus historias y sus doctrinas y sus enseñanzas de la voluntad de Dios. No, si Dios quiera, entonces si es la voluntad de Dios, pues yo dejo. Y empieza el ser humano a inventar cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. No están dentro de la voluntad de Dios. Pastor, ¿será que si yo hago esto, si yo me caso con alguien que es incrédulo, ¿será que esa es la voluntad de Dios? Yo no sé qué es lo que piensan los hermanos, las hermanas, qué es lo que tienen en su cabecita. Porque la palabra de Dios dice muy claro cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál será la voluntad de Dios para alguien que está ansioso de tener un esposo, una esposa? Tomando como un ejemplo. ¿Cuál será? Pues no te unas en yugo desigual con un incrédulo. Vea que hay hartos hermanos que están bien queridos. Y hay hartas hermanas que están muy queridas también. El Señor es bueno. El Señor nos embellece delante de los demás. Amén. Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Wow, comprobar la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios, pastor? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios? Mire, la palabra de Dios lo dice. Vamos un momentito a 1 Tesalonicenses 4:3. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Dice así la palabra de Dios. Así está escrito. 1 Tesalonicenses 4:3. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice así. Hablamos hace como 3 semanas acerca de la voluntad de Dios, ¿cierto? Amén. Entonces, esto es parte de esa enseñanza. Es como una continuación de esa enseñanza acerca de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice así la palabra de Dios, 1 Tesalonicenses 4:3, porque esta es la voluntad de Dios. Así que ya dejemos nosotros de andar inventando cosas. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues búsquela en la palabra de Dios, mi hermano y mi hermana. Búsquela, ahí está la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice, la voluntad de Dios es que... ¿Qué es eso de la santificación? ¿Qué será eso de la santificación? ¿Acaso lo que el Señor me está diciendo es que ¿qué entiende usted por la santificación?
¿Acaso la santificación es algo que es propio solamente de aquellos que ya fallecieron? ¿Será que la santificación o ser santo, como dice la palabra de Dios, es algo que únicamente tiene que ver con aquellos que ya fallecieron y que ya murieron, y que de pronto alguno por ahí dice, es que fulanito o fulanita los declaramos santos? ¿Será que un ser humano puede declarar santo a otro ser humano? ¿Usted qué cree? Renuévese a través del entendimiento. Renueve el entendimiento. Renueve el entendimiento. Yo tengo que renovar mi entendimiento para comprender que un ser humano no puede hacer santo a otro. Amén. Un ser humano no puede santificar a otro. Yo no puedo hacer santo a nadie. No tengo el poder de hacer santo a nadie. No tengo el poder como hacen hoy en día estos señores que son mentirosos y dicen que ellos tienen el poder de repartir el Espíritu Santo a la comunidad, y entonces, como les decía en alguna otra prédica, le cuentan al Espíritu de Dios. O sea, la cuenta de 3, Dios, Jesús, Espíritu Santo, derrámese sobre la iglesia. ¿Habrá algún ser humano con tal poder, tal capacidad? ¿Usted cree que nosotros, con todo el pecado que tenemos tal capacidad y tal poder? Alguno dirá, no, es que mi pastor que yo tengo, ese pastor o el predicador que yo tengo, ese 100% está totalmente limpio de pecado. Ese sí puede repartir el Espíritu Santo. Mentiras. Mentiras. Es una mentira del diablo. Eso es mentira. No hay ningún ser humano en la tierra que haga lo bueno. Ojo que eso está escrito en la palabra de Dios. ¿En dónde estará escrito eso? ¿En dónde? Dice que no hay ninguno que haga lo bueno. ¿Cómo hacemos con esa palabra? Búsquelo. Yo quiero que usted lo busque. Yo quiero que usted se renueve en su entendimiento a través de la palabra de Dios, a través de la lectura de la palabra de Dios. Vaya a la palabra de Dios. Ese es un buen tiempo, es un buen día. El Señor ha dispuesto que hoy tú leas la palabra de Dios y renueves muchas cosas. Lee la palabra de Dios. ¿Qué dice allí? Romanos 3, 10. Leámoslo. 3, 10 al 12. Leámoslo. Desde el 9. Leamos desde el 9. Vamos a leer la palabra de Dios para que sea ella la que renueve mi entendimiento, ¿vale? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Pues hemos demostrado que todos, ojo a esto, a veces uno cree que uno tiene o que Dios, el Señor Jesús, está obligado a darme a mí por cuanto yo soy muy bueno. Y algo que tiene que renovar mi entendimiento es saber que no soy bueno. Qué difícil a veces es entender y humillarnos, porque la palabra de Dios me lleva a humillarme, a humillarme. ¿Hacia dónde me lleva todo este mensaje y todo este entendimiento de la voluntad de Dios? A humillarme delante del Señor. ¿Hacia dónde me quiere llevar el Señor? Vea, entender la soberanía, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo me tiene que llevar a un punto. No me tiene que llevar al punto de creer que ya no hay nada que hacer. Como que, pues si Dios tiene el control de todo, pues yo no hago nada. Porque allí lo que está sucediendo es que hay una desobediencia de la persona conforme a la palabra de Dios. Algunos dirán, no, pues yo no hago nada porque pues el Señor hace todo, Él es soberano, Él hace todo, pues yo no tengo que hacer nada. ¿Y qué pasa cuando el Señor dice, vaya y dígales, vaya y predique? ¿No está siendo usted desobediente, varón, mujer, escuchas? ¿No hay desobediencia allí cuando yo no acepto que el Señor me ordena hacer esto o aquello? Hay desobediencia. Versículo
Estamos en Romanos capítulo 2, versículo 9. Dice así la palabra de Dios. Pues hemos demostrado que algunos... Estamos en que... 3:10, perdón, 3:10. 3:10. Muy bien porque están pendientes de la palabra de Dios. Están pendientes de la lectura. Amén. Muy bien. No hemos terminado el 9. Amén. Muy bien. Pues hemos demostrado que algunos hombres, algunas mujeres, exceptuamos a los cristianos o los incluimos, exceptuamos a los que se dicen ser judíos y no lo son, exceptuamos a los que se dicen ser judíos y no lo son. Aquí podríamos hacer una genealogía y traer desde Adán hasta el último bebé que ha nacido hoy o que está naciendo. Es más, no solo hasta el último que ha nacido, de hecho va hasta el último que ha de nacer. Amén. Hasta el último que ha de nacer. A ver quién cree que en la historia de la Biblia, en la historia bíblica de la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, de principio a fin, ha habido al menos uno, ¿qué dice acá? Que no haya pecado. A ver, ¿quién durante toda la historia de la palabra de Dios es el único que no ha pecado? Y hago énfasis en esto, el único. ¿De dónde sacó usted eso, pastor? ¿Usted de dónde sacó eso? Porque es que usted no sabe, nosotros creemos en San, no sé, ¿en cuál tú crees? No sé. ¿Cuál tú crees? Porque nosotros creemos que ese sí era totalmente apartado de pecado. Nosotros lo creemos, salud. Pero bueno, entonces aquí es cuando tengo que renovar mi entendimiento con las escrituras que están allí en sus manos. ¿Qué es la palabra de Dios? Es la palabra de Dios. Y las escrituras que tengo en mi mano me dicen textualmente, aquí no hay manera de que yo haga una interpretación personal. Entonces algunos dicen, no, es que yo lo interpreto así. A ver, ¿tú cómo interpretas esto? No sé cómo lo vas a interpretar. Interprétame esto, a ver, dice, todos, ¿y todos cuántos son? Todos son todos, ¿cierto? Todos nos incluye a todos nos incluye, a todos. Ninguno se exceptúa. Todos, tanto judíos como gentiles. Oye, ¿por qué a la gente le gusta idolatrar personas? ¿Por qué a las personas nos gustaba? Bueno, gloria a Dios que ya el Señor nos ha quitado eso, ya ha renovado nuestro entendimiento y nos ha ido quitando estas cosas. Amén. Pero usualmente nosotros idolatramos a las personas, ¿no? Que fulano, entonces tenemos que postrarnos delante de fulano, de sutano, tenemos que adorar a los que se dicen ser judíos y no lo son. Porque así está escrito en la palabra de Dios. Dice que hay unos que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Quiénes serán esos? Bueno, queda la pregunta. Quedan todos invitados a los estudios bíblicos los días martes a las 6:30 de la tarde. Todos, tanto judíos como gentiles, están ¿bajo qué? Bajo pecado. Todos. Su pastor también. Como está escrito, no hay justo. No hay justo. Entonces, cuando uno les habla a los hermanos acerca de
de la soberanía de Dios en la salvación y cómo el Señor Jesucristo hace una escogencia acerca de la salvación de sus hijos. Porque usted no me va a decir que cuando usted le da gracias a Dios por la salvación, usted le dice, gracias Dios porque me salvé. ¿Usted dice así? ¿O usted cómo dice cuando usted ora? Gracias Señor porque me salvaste. ¿Lo has entendido? Algunos no lo han entendido. Algunos no han entendido, pero ni siquiera aún en la ignorancia de nuestro entendimiento somos capaces de decir gracias Dios porque me salvé. Ni siquiera en nuestra ignorancia tenemos nosotros o decimos tal cosa o podemos decir tal blasfemia. Jamás nadie puede decir gracias Dios porque me salvé. Y si yo no puedo decir gracias Dios porque me salvé, sino que lo que tengo que decir es gracias Señor porque me salvaste, entonces ¿de qué estoy hablando? De que ¿quién me salvó? ¿Quién me salvó? El Señor Jesús. ¿Quién te salvó a ti? El Señor Jesús. El Señor Jesús. Como está escrito, versículo 10, como está escrito. ¿Cómo está escrito? No hay justo, ni aún ¿cuántos? No hay justo, ni aún uno. ¿Dónde estaba escrito eso? Miremos dónde estaba escrito, porque el apóstol Pablo estaba citando una escritura. Eso no es nuevo, ¿cierto? Estaba refiriendo a una escritura. ¿En dónde estaba eso? Miremos ahí Salmo 14 y está el Salmo 53 también, ¿cierto? Salmo 14, miremoslo un momentito. Salmo 14. Salmo 14. Salmo 14, 3. Versículo 2, leámoslo, del versículo 2. ¿Sí? ¿Qué dice el versículo 2? Dice, Salmo capítulo 14, versículo 2. Salmo 14, 2. ¿Por qué el ser humano no entiende, no acepta que el Señor es el que hace la obra de la salvación? Hay mucha soberbia en el corazón del ser humano. Hay soberbia en el corazón del ser humano. ¿Lo tenemos? Salmos 14:2. Dice así la palabra de Dios. Ojo a esto, dice. El Señor miró ¿desde dónde? Desde los cielos. Él está mirando desde los cielos. El Señor está mirando desde los cielos. Sobre los hijos de los hombres. Para ver si había al menos ¿cuántos? Algún entendido. Algún entendido. Entonces uno a veces escucha a los hermanos, no, pero cuando usted me explica, pastor, acerca de la soberanía de Dios en la salvación, yo creo que hay una injusticia en el Señor Jesús. Porque Él hay unos que no quiere salvar, por ejemplo. Pero es que a la hora de la verdad, el panorama que me muestra la palabra de Dios es que no hay ninguno que quiera la salvación. Eso es lo que me muestra la palabra de Dios. Dice, ninguno quiere, ninguno. No hay ninguno. Vaya, fórcelos a entrar. Ninguno quiere. No hay ninguno. El Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún ¿qué? Entendido. A ver si había algún entendido que buscara a Dios. Algún entendido que buscara a Dios. ¿Ha escuchado usted a aquellos que dicen, yo desde muy niño buscaba a Dios? Pues miente. Vea, y usualmente esas frases salen de esos predicadores que les gusta que los vanagloríen. Que entonces esos pastores que les gustan que los vanagloríen, esos predicadores, usualmente vienen con sus testimonios paranormales, porque siempre tienen los testimonios todos paranormales, y como son testimonios paranormales, metafísicos,
traídos de sueños y de visiones que a propósito no están en la palabra de Dios, entonces pues las personas quedan como en la duda de poderles refutar a ellos sus mentiras. No, es que yo desde muy niño yo hacía esto, yo buscaba a Dios, y entonces, y usted escucha a los cantantes por ahí que se dicen cristianos, entonces ellos tratan como de deslumbrar a los demás a través de sus testimonios, de sus mentiras, y dicen que ellos desde niños, desde siempre han buscado a Dios. ¡Qué mentira tan grande! Aquí alguien está mintiendo. Alguien está diciendo mentiras. Y yo le creo a la palabra de Dios. Yo no le creo al predicador mentiroso que dice unas cantidad de cosas que son extrabíblicas. Si el predicador dice algo que no está en la palabra de Dios, no le crea, es un mentiroso. Es un falso, dice la palabra de Dios. Es un falso. No importa de qué denominación sea. No importa a qué denominación pertenezca. Si lo que él está diciendo son cosas, revelaciones que no están en la palabra de Dios, son extrabíblicas, no los crea. No le crea. Es un mentiroso, es un falso, es un engañador. Dice la palabra de Dios que el Señor miró para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Al menos un entendido que buscara a Dios. Y cuando leímos Romanos dice que no había ninguno, ¿cierto? Ninguno. Todos desviados. ¿Usted estaba desviado? Usted estaba muy desviado. En cambio yo también. Estábamos desviados del camino totalmente. Totalmente desviados, caminando por una senda que me estaba llevando a la muerte. Y un día el Señor, en su misericordia, porque yo andaba en este grupo de los que caminaba sin entendimiento, en mi religiosidad, porque mire, que usted sea religioso o que usted sea religiosa, eso a usted no lo va a salvar. Que alguien sea un religioso no lo va a salvar. No lo va a salvar. Si usted no entiende la palabra de Dios, si usted no comprende las Escrituras, si usted no entiende quién es el único Dios y Salvador que está en la palabra de Dios, pues la palabra de Dios dice que usted no es salvo. Dice que usted no entrará al reino de los cielos. O sea, ¿cómo me va a decir usted que usted no conoce al Señor Jesucristo? O mejor dicho, que el Señor Jesucristo no lo conoce a usted. Porque es que la palabra de Dios dice que lo importante es que el Señor lo conozca a usted, que el Señor lo haya visto, lo haya salvado, que el Señor haya puesto de su Espíritu Santo en su corazón, que el Señor lo haya transformado, la haya transformado y hoy en día sea una nueva criatura por su gracia. Dice el versículo 3, todos, no, pero es que yo no sé por qué fulanita no cree en el Señor si ella es buena. No sé por qué fulanito no cree en el Señor si él es bueno. ¿Es bueno? Es malo. Es perverso, dice la palabra de Dios. Hay perversión en su corazón. Y por cuanto hay perversión en su corazón, por eso no cree las Escrituras. ¿Pastor? Amén, por eso es que está renovándose. Amén. Hay perversión en el ser humano. Hay perversión en el corazón del ser humano. El corazón del ser humano no quiere recibir la verdad de Dios. No quiere. Porque hay perversión. Bueno, eso es muy profundo lo que acabo de decir. Ustedes de pronto más adelante lo entenderemos con más estudio de la palabra de Dios. Dice, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No, pero hablaba con un hermano acerca de este tema, un tema muy bonito, que hablaba con un hermano en estos días, acerca de si las obras que hacen algunas personas, por cuanto aparentemente son buenas, no necesariamente son buenas delante del Señor. De hecho, aquí dice la palabra de Dios. Amén. Caín pensaba que hacía una obra buena, ¿cierto? Caín pensaba que él traía
una ofrenda para Dios. ¿Y el Señor se la recibió? No. ¿Por qué no le recibió la ofrenda de Caín? ¿Y no escogió Caín lo mejor de los frutos de la tierra? ¿Cierto que sí? Escogió lo mejor de los frutos de la tierra. ¿Y por qué no fue una obra buena delante del Señor? Sus obras eran malas, ¿cierto? Sus obras eran malas. Obras malas. Pero la obra parecía una obra buena. En apariencia la obra parecía de Dios. O parecía una obra altruista, una obra que provenía o que tenía un fin bueno. Ahora, si las obras que usted hace, que yo hago, que cualquiera hace, no glorifican al Señor Jesucristo, no es una obra buena. Porque todo tiene que glorificar al Señor Jesucristo. Todo, absolutamente todo. Si hay algo que no lo glorifica a Él, no es bueno. Si hay algo que no le da la gloria al Señor Jesucristo. Si hay algo que no exalta el nombre del Señor Jesucristo. Si hay algo que no muestra la santidad del Señor Jesucristo, la tal obra no es buena. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ¿cuántos? No hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Dios mío, yo digo, bueno, yo pensaba que no. O sea, en mi entendimiento estaba que habían algunos que sí, que habían nacido santos y que murieron santos. Y yo pensaba que eso era así. Y bueno, eso era lo que me habían enseñado. Eso era lo que me habían dicho. Y dice la palabra de Dios, volvemos a Romanos capítulo 3, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. A ver, si usted hoy en día está comprendiendo las Escrituras, ¿por qué será? Por la misericordia del Señor Jesucristo. Porque Él le ha empezado a abrir el entendimiento para que comprenda las Escrituras. Es el Señor el que está abriendo el entendimiento para que usted comprenda las Escrituras. No es su capacidad intelectual. No es que usted es muy inteligente. No es que usted ha estudiado mucho. No es que usted ha hecho esto o aquello. No, sus obras no tienen nada que ver con la gracia y la misericordia del Señor. No tienen absolutamente nada que ver. No, es que yo me lo merezco porque yo he hecho obras buenas. Entonces viene el ser humano que se cree que es bueno y que entonces ya lo que el Señor hace con él no es una obra de gracia, sino es una deuda que el Señor tiene con él porque él es bueno. Y no hay ninguno bueno. No hay conmigo ninguno bueno. No hay quien entienda, versículo 11, no hay quien busque a Dios. ¿Habrá alguien que busque a Dios? ¿Habrá alguien que busque a Dios? A ver, ¿usted qué pensaba? ¿Usted pensaba que sí se buscaba a Dios? Yo sí lo pensaba. Yo pensaba que yo tenía la capacidad de buscar a Dios. Yo andaba por allí creyendo de que yo tenía un libre albedrío y que en mi libre albedrío yo me convertí, busqué a Dios y entonces yo escogí a Dios. Yo escogí lo mejor. Es que ellos no han escogido a Dios. Yo sí lo escogí, yo escogí a Dios. Y yo recibí, entonces yo hice, y entonces yo acepté a Dios. Acepte a Dios, mi hermano. Usted le dice a los hermanos allá, y usted ve a los predicadores, y vea, por favor, acepte a Dios. Por favor, acepte a Dios. Por favor, haga una oración de fe. Qué mentira, qué engaño tan grande. Qué engaño tan grande. Pretender que porque alguien hace una oración que han llamado una oración de fe o una oración del pecador, entonces las personas se salvan. Pues si fuera así de fácil, pues entonces ¿para qué seguimos predicando la palabra de Dios? ¿Para qué nos seguimos renovando? ¿Para qué seguimos en este camino? Pues si ya hicimos la oración de fe, o no sé, pues alguien dirá, pues yo hice una oración de fe, yo por allá no vuelvo de los cristianos, yo ya hice oración de fe. Ya me salvé. Que a propósito, la tal oración de fe no está en las Escrituras. A ver, ¿quién me muestra la oración de fe en las Escrituras? ¿Alguien me la puede mostrar? No está. ¿Qué van a hacer con esa oración de fe
que no está en las Escrituras. Para los hermanos que no saben de qué estoy hablando acerca de la oración de fe, porque alguno dirá, ¿qué es eso que está hablando el predicador de una oración de fe? ¿Eso qué es? ¿De dónde sacó eso? ¿Qué es eso? Pues resulta que en las comunidades, en las iglesias, entre comillas cristianas, contemporáneas, y nosotros no fuimos exentos de eso en nuestros tiempos de andar ciegos. Nosotros no fuimos exentos de traer a las personas y está uno ahí sentado, que haga la oración de fe. Uy, pastor, hágale la oración de fe, rápido para que ese se salve, pastor. Porque si no, se le olvidó hacer la oración de fe, no se salvó. Y empieza uno a traer una cantidad de cosas y cuentos que eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Entonces, es una vana repetición. Amén. Vana repetición. Y el Señor abomina las vanas repeticiones. Vanas repeticiones. ¿Qué es una vana repetición? Todo lo que usted empiece a tomar como una frase repetitiva y la repita y la traiga todos los días y hoy, mañana, pasado mañana y cree que por repetir, usted ya está agradando a Dios. Y usted ya es acepto delante de Dios por ello. Entonces está la oración de fe. Es una oración que se inventaron en las iglesias, que se dicen cristianas. Supuestamente al finalizar los servicios, el predicador o alguien hace una oración: Señor, mira, te recibo como mi Señor. Entonces, sí, recíbalo. Te recibo como mi Señor y mi Salvador para que me hagas. Y entonces, la persona cree que ya con esa oración ya está salvo. Ya es cristiano. Cuando la palabra de Dios me dice que no hay nadie que busque a Dios. No hay nadie que busque a Dios. Que el que me busca a mí, ¿quién es? ¿Quién es? Mire, se los voy a mostrar, por favor, porque usted lo tiene que entender en este día. El que te busca a ti, el que te trajo a ti, el que te llamó en este día para que estuvieras ahí sentado, sentada, no fuiste tú. Quizá, alguno dirá, yo sí quería venir, yo quería venir. ¿Tú querías venir? ¿Cuántos quisieron venir hoy? ¿Cuántos querían venir? ¿Todos querían venir hoy? Amén. Gloria a Dios. O sea que usted vino porque el Señor puso un libre albedrío muy bonito y usted vino. ¿Sí es así? Entonces, ¿por qué vino? Porque el Señor, dice la palabra de Dios. Mire, usted no vino aquí por usted mismo, aunque usted quería. Usted sí quería. ¿Alguno no quería? Yo quería. Yo hoy gracias al Señor, sí quiero. Hoy quiero. ¿Alguno no quería? ¿Cuántos sí querían venir hoy? Amén. Usted quería. ¿Quién más? 4, 5, 6. Amén. Gloria al Señor. Todos querían venir hoy, ¿cierto? Y usted quería venir hoy. Usted quiso venir hoy porque el Señor dice aquí en la palabra de Dios, Filipenses 2:13, dice que el Señor Jesucristo es el que en cada uno de nosotros produce. ¿Qué está produciendo el Señor en usted, en mí? Él está produciendo ahora una obra buena. ¿Cuál es la obra buena que Él está produciendo? El querer. Usted quiso, usted dice, no, yo vine porque yo quise. Y efectivamente, no se lo discuto, usted vino porque usted quería. Usted vino porque usted quiere. Usted vino porque usted quiere y porque quiso venir acá en este día. No le estoy hablando de libres albedríos. Y usted quiere y usted quiso venir en este día porque el Señor dice, yo puse ese querer en Él, en usted. Yo lo puse porque yo tengo misericordia de usted y puse que usted quisiera. A ver si entendemos eso. Amén. Porque Él puso ese querer. Y no solo puso el querer porque usted se levantó con ganas de venir. Algunos sí está. Y sí, pero está haciendo pereza para venir. Está lejos. ¿Qué hacemos? Está bien, voy a hacer un esfuerzo porque voy a hacer un esfuerzo. Me puse a hablar, voy a hacer un esfuerzo para venir al servicio. Voy a hacer el sacrificio, porque algunos se inventan de que venir al servicio es un sacrificio, ¿no? Hay un sacrificio. Yo voy a ofrecer ese sacrificio a Dios. Y ustedes que ofreciéndole el sacrificio de venir a escuchar la palabra de Dios para que usted sea salvo. Imagínense en qué parte está el sacrificio allí.
¿En qué parte? ¿En dónde está el sacrificio? Pero ¿de dónde saca la gente todos esos malos entendimientos, estas malas doctrinas? ¿De dónde lo saca? Del corazón. Del corazón. Porque a nosotros nos enseñaron malas cosas, nos enseñaron de que es que yo tengo que hacer un sacrificio el fin de semana para, mi hijo, haga un sacrificio, vaya al servicio. Ahí están los papás y dándole mala enseñanza a los hijos. Dele una horita, mi hijo, vaya al servicio y haga un sacrificio para Dios. No, pero nos inventamos una cantidad de cosas, una cantidad de mentiras que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. ¿Dónde iba? Filipenses 2:13 dice la palabra de Dios que usted, además de querer, lo hizo. Además de querer, lo hizo. Y ahí hay un misterio muy bonito, ¿cierto? Hay un misterio muy bonito, hay un misterio hermoso, porque como yo creo que yo sí quería, y usted dice, no, yo le voy a pelear al predicador porque yo sí quería, pues usted a mí no me va, bueno, a mí usted me puede ganar todas las que usted quiera, pero a Dios usted no le va a ganar ninguna. Ni una le va a ganar usted al Señor. A ver cómo me saca el predicador. Yo sí quería, yo vine al servicio, el Señor dice que Él puso el querer en usted. Pero y el Señor dice que también Él puso el hacer, le puso gasolina a su carro, le dio para un taxi, lo que sea, y usted está aquí. Y usted está aquí. Y usted está aquí escuchando la palabra de Dios, escuchando lo que el Señor tiene para decirle a su corazón. Versículo 11 de Romanos capítulo 3 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien busque a Dios. Así que ya quitémonos de nuestra cabecita, ya quitémonos esto de que yo buscaba a Dios desde muy niño. Yo buscaba a Dios. Yo con mi libre albedrío, porque es que una de las cosas que el Señor me ha dado a mí es su libre albedrío, que es uno de los tesoros más grandes que Dios me ha dado. Entonces yo por eso, Dios me respeta mucho mi libre albedrío. Imagínense, Dios dice que respetándole su libre albedrío. Cuando Dios hace como quiere, dice la palabra de Dios, y no hay quien le diga por qué hace lo que hace. No hay ninguno que pueda estar delante del Señor y decirle, vea, ¿usted por qué hace esto, Señor? ¿Habrá alguno que se atreva a decirle a Dios por qué hace lo que Él hace? Yo no creo. Pues no creo, porque la palabra de Dios dice que Él hace como quiere. Que Él hace como quiere. Dice, yo pongo la vida, yo pongo la muerte, yo pongo la enfermedad, yo pongo la sanidad. Eso dice el Señor Jesús. Es su buena voluntad, ¿cierto? El Señor dice, yo establecí el día en que usted iba a venir a esta tierra. Pero también el Señor dice, yo establecí el día en que tú te vas a ir de esta tierra. Entonces nos encontramos frente a un Dios, o al único Dios, que es soberano en todo lo que hace. Y delante de Él, dice la palabra de Dios, tiemblan las naciones. Delante de Él lo único que yo puedo expresar en frente del Señor Jesucristo es humillarme delante de Él. Humillación. Humillarme delante del Señor. Cuando yo entiendo esta palabra, cuando yo entiendo de que nadie busca a Dios, entonces automáticamente, ¿y qué pasó conmigo? ¿Qué pasó conmigo? Por eso el Señor dice, cuide esta salvación tan grande. Es una salvación gigante, grande. No la entendemos, no la hemos podido magnificar. Usted no la ha entendido. Usted no ha entendido, en cambio yo tampoco hemos comprendido qué significa la eternidad. A ver si alguien puede entender la eternidad con nuestro entendimiento humano. Habrá alguno que no nos cabe en la cabeza, porque nosotros solo pensamos en unos años y la vida se acaba en esta tierra y no podemos, a la verdad, entender qué significa la eternidad. Demasiado grande. No lo puedo entender. Amén. No puedo entender. No, es demasiado grande para mí entender la obra de salvación del Señor en mi vida, entender la obra de salvación en su vida. Por eso el Señor dice, esto es una perla de gran precio. Es una perla de gran precio. No tenemos cómo pagar por esta
salvación. No podemos. No hay manera. No hay forma. No hay forma. Dice la palabra de Dios, Primera de Pedro 5:6. Leamos un momento. Bueno, pero terminemos Romanos hasta el 12, ¿les parece? Sí, terminemos Romanos hasta el 12. Dice así la palabra de Dios, dice, todos, ¿cuántos? Todos se desviaron, todos. No dice algunos están desviados, no dice algunos, pero hubo otros que ellos sí quisieron, no, dice todos se desviaron. ¿Lo tenemos? Versículo 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. ¿No hay cuántos? Ni siquiera hay uno. No hay ni siquiera uno. Ni uno. Y entonces, ¿qué somos nosotros? Cuán grande, cuánta misericordia ha tenido el Señor con cada uno de nosotros, que estando en esta condición, al Señor le plació, porque no es del que más corre, como dice la palabra de Dios, no es del que más corre. Esta es una obra de misericordia, es de aquel que el Señor tiene misericordia. Dice 1 Pedro 5:6, 1 Pedro 5:6. ¿Lo tenemos? Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Dios resiste, ¿a quiénes? Dios resiste a los soberbios. ¿Quién es un soberbio? A ver, ¿quién sería un soberbio? No habrá soberbia en aquel que dice, es que yo hice, yo hago por mí, es que yo fui el que escogí, es que mi libre albedrío, yo escogí a Dios. No hay soberbia en esa persona. No habrá. Dios resiste a los soberbios, dice la palabra de Dios, humillaos. Primera de Pedro, capítulo 5. Espera, porque dice aquí, creo que el 5 también me gustaría leerlo. ¿Sí? Sí. Amén. 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 Dice 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5, ¿no? Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de ¿qué? Vea, revistámonos de humildad. ¿Qué es revestirse de humildad? Mire, revestirse de humildad tiene todo que ver con recibir la palabra de Dios como está. Vestirse de humildad no es o no significa ir a ponerme mi ropita más viejita. Eso no quiere decir vestirse de humildad. Eso no deja de ser algo externo. Eso es externo. A ver, ¿quién puede decir, no, es que pues yo me he visto de humildad y me traigo mi ropita más viejita y con esa me vengo para la iglesia y me vestí de humildad? ¿Usted cree que es eso? Porque entonces las personas usualmente cuando ven a alguien dicen, ay, él es muy humilde, es muy humilde. Pero ¿será tan humilde para recibir la palabra de Dios? O cuando le hablan de la palabra de Dios, su exterior humilde se vuelve un monstruo en su interior y no quiere aceptar lo que el Señor ha dicho. Todos, dice, Dios resiste ¿a quiénes? A los soberbios. ¿Cómo se viste un soberbio? ¿Tiene algo que ver con lo externo?
¿Usted cree que tiene algo que ver con lo externo? No necesariamente, ¿cierto? No necesariamente. Porque aquí lo que está hablando es espiritual. Lo que está hablando es espiritual. Dios resiste al soberbio, da gracia al humilde. Soberbio, humilde. ¿Qué hace el soberbio? El soberbio no quiere recibir la palabra de Dios. Resiste la palabra de Dios. El soberbio no acepta. No acepto eso que usted me está diciendo. Vea, pero lo está leyendo. Se lo estoy mostrando. Usted lo está leyendo en las Escrituras. Está ahí, usted lo está leyendo. No, yo no acepto eso porque mi religión, porque mi tradición, no, mis papás, mi pastor. No, es que espere. Voy a preguntarle al pastor. Pues ustedes se van a ver. Y como el pastor pues anda, los tiene llenos de mentiras. Entonces, no, pero ¿usted dónde está, mijo? ¿Está en una secta? ¿Cierto? ¿En dónde se metió usted? ¿En dónde está? Y a nosotros que predicamos la palabra de Dios, que decimos las cosas como están escritas acá, dicen que somos una secta. ¿Hasta ahora usted ha leído algo diferente a lo que está escrito allí? ¿Hasta ahora les he dicho alguna cosa que no esté en la palabra de Dios? No. Si yo aquí me parara a decirles cosas que no están en la palabra de Dios, sería un predicador falso y esto sería una secta porque ustedes estarían haciendo lo que yo quiero que ustedes hagan. Los estarían manipulando. Yo en ese momento estaría obrando en mentiras. Yo en ese momento estaría violando lo que dice la palabra de Dios, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo, miremos aquí un momento, 1 Corintios capítulo 6, versículo 4. Perdón, 4:6. Yo estaría violando esto, mire. 1 Corintios 4:6. Acuérdese. Soberbios, humildes. Soberbios reciben la palabra de Dios. Perdón, no recibe la palabra de Dios. Humildes, recibe la palabra de Dios. Recibe la palabra de Dios. Sí, al comienzo hay una inconformidad, una molestia, como cada uno de nosotros hemos recibido cuando recibimos la palabra de Dios, como que no, pero me molesta un poco. Pero como dice la palabra de Dios, si usted es de Dios, las palabras de Dios, escucha. El que es de Dios, la palabra de Dios escucha. 1 Corintios 4:6 dice, por esto, hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, otro que hace parte de la voluntad de Dios, algo más, es esto, dice, hermanos, yo les he presentado como ejemplo en mí. Ya hablaremos otro poquito también sobre eso, sobre cómo debo ser yo un ejemplo también para otros. Pero esto, hermanos, les he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis. Vean, nosotros estamos aquí para que ustedes aprendan de nosotros. Así está escrito en la palabra de Dios. Tenemos una responsabilidad muy grande, los predicadores y los hermanos en sí. Nosotros que somos predicadores, que somos hermanos cristianos, tenemos una responsabilidad muy grande, muy grande. Somos embajadores del Señor Jesucristo. A donde usted vaya, está yendo un embajador. El Señor envía un embajador. Si usted está en alguna parte, usted es un embajador del Señor Jesucristo ahí. Usted es un embajador. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis ¿a qué? Vea el opinómetro. El opinómetro nuestro tiene que ir cancelándose, menguando, destruyéndose. Ya no, vea, y no estoy diciendo con eso. Antes es todo lo contrario. Alguno dirá, entonces yo ya no puedo ni pensar.
No, le estoy diciendo que ahora su pensamiento está más elevado que antes. Es mejor que el de antes. No sé cuándo ustedes lo han entendido, pero cuando usted entiende, por la gracia del Señor, la palabra de Dios, su pensamiento ahora está por encima del montón y del común de la gente. Su pensamiento ahora es transformado y usted empieza a comprender las Escrituras, usted empieza a comprender los tiempos, empieza a conocer, a entender la verdad, empieza a comprender qué está pasando hoy en día con este mundo que está hecho un desastre completo. Entonces su entendimiento creció. Es todo lo contrario de lo que algunos piensan de que, no, entonces ustedes lo que les quieren es cauterizar la capacidad de pensar de las personas. Todo lo contrario. Cuando usted lee las Escrituras, usted va a tener un entendimiento mucho mayor, amplio. Usted sí va a comprender. Usted sí comprende por qué este mundo está lleno de homosexuales y de pedófilos y de depravación y que este mundo es un desastre completo. ¿Por qué usted sí lo entiende? Porque el mundo lo ve como bueno. El mundo no ha entendido. El mundo no se renovó, no ha sido renovado. Su pensamiento sigue igual, peor aún. Entenebrecido, dice la palabra de Dios. Tienen el entendimiento entenebrecido. O sea, ¿qué quiere decir que sea un entendimiento entenebrecido? Cuando alguien acepta una condición como estas condiciones de nuestros tiempos, toda esta condición de perversión, de maldad que hay en estos días, porque eso es lo que hay en el mundo, maldad, perversión. Usted se asoma a la televisión y hay perversión. Usted se asoma por estos lados y hay perversión, maldad, homosexualismo, lesbianismo, personas en corrientes de pro-aborto, pro-destrucción de las familias. Todo esto es una locura. ¿Y qué dice el mundo? El mundo dice que eso está bien. El mundo dice que está bien. Que eso es normal. Que el mundo está avanzando, que el pensamiento del ser humano pues está, no sé, ¿cómo lo llaman ellos? Que hay que tener tolerancia, ¿cierto? ¿Usted qué piensa? ¿Usted piensa que Dios, que el Señor Jesucristo dice en su palabra, sean tolerantes? ¿Usted ha encontrado eso en la palabra de Dios? Yo sí lo encontré, pero no así. Yo encontré que el Señor dijo, tengo contra ti que toleras. Apocalipsis, ¿cierto? Vea que sí encontré esto de la tolerancia en la palabra de Dios. Lo encontré. Yo dije, ¿pero dónde estará esto de la tolerancia? Porque a mí me han dicho que tenemos que ser tolerantes. Tolerantes. ¿Por qué el Señor le dice a esta iglesia en Apocalipsis, tengo contra ti que toleras? ¿Será que entonces el Señor es tolerante o es intolerante? Es intolerante con la maldad y con el pecado. Es intolerante. El Señor aborrece el pecado, dice la palabra de Dios. Lo aborrece, lo abomina. No me venga con el cuento este malo, este cuento, esta historia, de que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿De dónde sacamos eso? Del corazón, hermano. Muy bien. Si alguien me muestra esto que estamos diciendo aquí, si alguien me muestra con la palabra de Dios que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, a ver si alguien puede encontrar eso en la palabra de Dios. Ese versículo, a ver, ¿quién lo tiene? Porque yo no lo he encontrado. Yo lo que he encontrado es... ¿Qué es lo que he encontrado, pastor? ¿Qué es lo que encontramos? ¿Cuántos? Busquemos los Salmos capítulo 5. ¿Sí es 5? En el 7:11 y 5:6. 7:11 dice, y Dios está airado contra el impío todos los días. Amén. Ubiquemos esos dos salmos, a ver, ubiquemos esos salmos para que nos empecemos a renovar. Renovemos, dice la palabra de Dios. Renovaos
renueven, renovemos, usamos ese verbo y pongámoslo en práctica. Renovemos nuestro entendimiento, ¿cierto? Transformemos a través de la renovación de nuestro entendimiento para que conozcamos cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Vea, Salmos capítulo 5, versículo 6. Dice así, para que ya dejemos de andar con otra historia más en nuestras vidas de que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Porque eso no lo dice la palabra de Dios. Salmos 5, 4. Dice así la palabra de Dios. Entonces, si Dios amara a la persona que está en perversión, ¿por qué se van para el infierno? ¿Ah? No, yo te amo, pero pues te vas para el infierno. Pero te amo. Pero te vas toda la eternidad para el infierno. Eso es absurdo, ¿no les parece a ustedes? Cuando yo empiezo a entender la escritura, empiezo a entender que esas cosas son absurdas, que son inventos del ser humano. Te amo, pero te vas para el infierno. Algo está mal allí. Pero el que está mal, pues soy yo. Yo soy el que está mal. Yo no he entendido la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor Jesucristo. Salmo 5:4 dice, porque tú no eres un Dios que se complace ¿en qué? En la maldad. Tú no eres un Dios que se complace en la maldad. O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Que yo sea bueno o que sea malo? Aquí leíamos que el Señor dice que Él quiere que yo me santifique, ¿cierto? Que yo sea santo, dice. Santifíquese, dice. La voluntad de Dios es la santificación de ustedes. La santificación de ustedes. Hacia allá debemos caminar nosotros, hacia la santificación. Salmo 5:4 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Dios no se complace en la maldad. No la maldad que el mundo dice que es malo, porque ahora el mundo, como está tan torcido este mundo, entonces el mundo llama a lo bueno malo y a lo malo llama bueno. El mundo hace de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Eso es lo que hace el mundo. Entonces yo tengo que mirar al mundo para decir esto sí es bueno, o tengo que mirar la palabra de Dios y pararme en la raya y decir esto es malo. Esto es malo. Y nos da un poco de temor a veces llamar a lo malo malo y a lo bueno decirle bueno. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El Señor no se complace en la maldad. Por supuesto que no. El malo ¿habitará o no habitará? El malo no habitará, pero lo amo. Pero lo amo. Amo al malo, pero no habitarás junto al Señor, pero eso es absurdo. Es absurdo. Vea cuán absurdas son estas cosas que nosotros hemos pensado y que hemos creído. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Esta parte creo que muy poco la enseñan, ¿no? Son pocas iglesias las que enseñan este pasaje de Salmos capítulo 5, versículo 4. Dice, versículo 5, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces. No, pero no, pastor, no, Dios no aborrece a nadie. No, pues, no, espere, no, Dios, ¿cómo así? ¿Usted me está diciendo que Dios aborrece? No, Él nos ama a todos, ama a pecadores, a no pecadores, todos somos hijos de Dios, todo el mundo es hijo de Dios y todos son hijos de Dios. Por supuesto que todos no son hijos de Dios. Si todos son hijos de Dios, entonces, ¿qué clase de papá es el que manda a un hijo para el infierno? Pues no es hijo.
Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces. Aborreces. ¿Quién me puede definir la palabra aborrecer? A ver, ¿quién me dice que Odiar grandemente. aborrecer es algo que usted odia, que desprecia? ¿Qué más? Que algo que usted lo quiere desechar porque es no lo acepto. No acepto, lo aborrezco, no lo acepto. ¿Cierto? Vea cuántas definiciones tiene la palabra aborrecer. Aborreces. No, pastor, no, esa parte no, porque usted, no, ¿cómo va a hablar así de Dios? No, yo no estoy hablando, estoy leyendo. Acuérdense, yo solo estoy leyendo. Estoy leyendo. Pues usted quisiera escuchar que el Señor Jesús nos ama a todos. ¿Eso dónde está, mi hermano? En el corazón. Ahí usted quiere escuchar que Dios nos ama a todos, ¿cierto? Esa está en la primera carta del corazón de alguien, no sé, ¿cierto? Pero en esta palabra de Dios dice, sí, no sé dónde estará eso, pero dice, aborreces, ¿a cuántos? Aborreces a todos los que hacen ¿qué? Iniquidad. ¿A cuántos? A todos. Entonces, ¿de dónde sacaron que Dios ama al pecador? Si aquí dice que Dios aborrece a todo el que hace iniquidad. Salmos capítulo 7, versículo 11, ahí adelantito, dice 7:11. ¿Lo tienen? Dice, Salmos 7:11, dice así. Y lo dice claramente para que no nos quepa ninguna duda. Ninguna duda. No sé si usted está leyendo alguna otra versión que no va a decir lo mismo que dice esta versión. Pero ahí está y es palabra de Dios. Dice, Dios es juez justo. Dios es juez justo. Dios es juez justo. Y Dios ama, dice ama. Está airado. 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 No, pero es que este hace cosas. No, dice Dios, está airado. No es hijo de Dios. Rechaza la palabra de Dios. Hay soberbia, no quiere recibir la verdad de la palabra de Dios. Dios dice, está airado. ¿Contra quién? Contra el impío. ¿Cuántos días? Todos los días. Todos los días. Eso me lleva a mí a pensar muchas cosas. Bueno, entonces, ¿en qué lado quiero estar? ¿En el lado del soberbio, en el lado del humilde que recibe la palabra de Dios y que quiere caminar con el Señor Jesucristo? Ya para terminar, vamos a este pasaje de la palabra de Dios. Terminamos por hoy. Dice, vamos a terminar con este pasaje. Isaías 57:15. Isaías capítulo 57, versículo 15 y terminamos ahí por hoy. Isaías 57:15. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Dice Isaías 57:15 y terminamos. Dice la palabra de Dios, porque así dijo el alto y sublime. Así dijo el alto y sublime. El que habita ¿dónde? En la eternidad. El que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Dijo el Señor, así dice, yo habito en la altura. ¿Dónde habita el Señor? En la altura. Algún día hablaremos un poquito más de dónde habita el Señor. Amén. Yo habito en la altura y la santidad, pero habito también, ahí es
lo que me acabo de decir, dice, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los continúe bendiciendo.